Continuamos con la presentación virtual del curso Fundamentos de Administración. En esta presentación me voy a centrar en las características y evolución de algunas de las civilizaciones. La revolución agrícola inició 10.000 años antes de nuestra era entre los pueblos de Mesopotamia y Egipto, y se repitió más tarde en India, China, Europa, África y América. En estos lugares empiezan a desarrollar métodos y herramientas más adecuados para la preparación del suelo, el transporte y el almacenamiento de las cosechas. El aumento en la capacidad productiva produjo excedentes de alimentos que a su vez desarrollaron la división del trabajo y procesos de estratificación social y de organización política. Y es así como poco a poco, en una sociedad agrícola en la que se tiene dependencia económica de los productos de la tierra, se van generando progreso en la capacidad productiva de algunas regiones. En este escenario, la tierra, el trabajo y el capital son factores del desarrollo económico. Este corto video hace un recorrido por algunas de las civilizaciones. Las primeras civilizaciones, entendido el concepto de civilización como una sociedad compleja que comparte un conjunto de creencias y costumbres, que tiene un modo de vida sedentario y urbano, se van desarrollando lentamente y se ubican en diferentes territorios. En Mesopotamia, el desarrollo de procesos productivos va dando origen a varias ciudades. Las ciudades son los lugares donde se produce el intercambio, en donde se produce el comercio. En Mesopotamia, los sumerios se consideran la primera civilización. Allí aparece la rueda, la escritura cuneiforme, las ciudades tenían murallas, tenían una sociedad jerárquica y estratificada. Pero esto de sociedades jerárquicas y estratificadas se da en todas las civilizaciones. En lo más alto de la pirámide social estaba el rey. Luego los sacerdotes, los jefes militares, los funcionarios de alto nivel. A continuación se ubican los comerciantes, los artesanos y los campesinos. En el nivel más bajo de la sociedad están los esclavos. Los sumerios van del 3600 al 2350 a.C. Harappa y Mohenjo-Daro. Estas ciudades fueron construidas en ladrillo. Tenían pozos, tenían avanzados sistemas de desagüe, tenían un desarrollo bastante grande en cuanto a planificación urbana. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.000 años. En Egipto surgieron varios imperios a lo largo de la historia. Ellos construyeron pirámides, tenían jeroglíficos, distritos de riego. Ellos tenían una organización basada en la existencia de faraones y de esclavos. En China, la dinastía Xia es la primera de la historia. Se considera que tenían monarquía absoluta, que en general, a lo largo de todas las dinastías, tuvieron un sistema burocrático a cargo de funcionarios públicos. Ellos tenían el confucianismo, el taoísmo y el budismo como filosofía de la vida. Y uno de sus mayores descubrimientos fue la seda. En América, las primeras civilizaciones presenta con los olmecas y los mayas. Estos están ubicados en el Golfo de México y se han encontrado vestigios de importantes ciudades que datan del 1200 a.C. De este periodo se conservan pirámides, esculturas, templos con importantes avances en escritura, astronomía y arquitectura. Más adelante vienen los aztecas y los incas. En Occidente, las civilizaciones fueron la minoica y la micénica. Estas estuvieron ubicadas en Creta. En estas se desarrollaron pequeñas ciudades denominadas polis. A lo largo del periodo arcaico y clásico, las polis tenían unidad política con sus instituciones, costumbres y leyes. Más adelante, la unificación de Grecia, que se da con Alejandro Magno, hace que este imperio llegue hasta Egipto y Oriente Medio. La antigua Grecia se considera la base de la civilización occidental. El imperio romano cae en el siglo V después de Cristo y da inicio a algo que se conoce como la Edad Media. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, o sea, el bizantino, dura toda la Edad Media hasta que cae Constantinopla frente a los turcos en el siglo XV después de Cristo. Mientras esto estaba sucediendo, musulmanes tienen unos avances impresionantes. Por ejemplo, en el Califato de Córdoba,
Había 70 bibliotecas. Estos tipos tenían universidades, tenían escuelas de medicina, tenían escuelas de traductores del griego y el hebreo al árabe, tenían alumbrado público. Estaban en pleno florecimiento en un momento en el cual Europa Occidental estaba sumida en un periodo de estancamiento, de guerras y de saqueos. El Imperio Islámico cae hacia los siglos XIII al XV con la invasión de los mongoles. Y en el momento en que este imperio cae, Europa empieza a florecer. Para mí es importante contarles esto porque nosotros vemos el mundo desde Occidente. Nuestra historia o la historia que nos cuentan es una historia eurocéntrica y pareciera que con la caída del Imperio Romano el mundo se hubiera estancado. Pero lo único que se estanca es Europa Occidental, porque el resto del mundo está floreciendo. Esto es importante tenerlo claro, porque en el próximo video nosotros vamos a abordar el concepto de modo de producción y ese concepto de modo de producción está atado a una explicación de lo que pasa en Europa Occidental. Pueden complementar esta información consultando el documental Historia de la Humanidad. Este está disponible en YouTube en la dirección que aparece en pantalla. También quisiera que tengan en cuenta o que consideren la posibilidad de consultar los CDs de Historia de las Civilizaciones contada por Diana Uribe.